Empezaremos con el panel de inteligencia artificial en los negocios, en los cuales agradezco muchísimo a nuestros panelistas que nos están acompañando. Nuevamente a Aldo, a Guillermo, a Franco y a Jimena, que serán parte de este panel. Para ir empezando, me gustaría iniciar con una pregunta justamente que va a ir dirigida para Aldo, en la cual quisiera platicar un poquito de la inteligencia artificial como impulsor de la innovación en negocios y que nos platiques un poquito de estos retos y oportunidades que vamos a poder encontrar dentro de esta herramienta que digo, tiene varios años, creo que lo hablamos hace un momento, pero que está en tendencia en esta época. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y ser parte de acá del panel. Bueno, a ver, hoy las empresas están en un reto, ¿no? Todas las empresas tienen hoy un doble propósito. Tienen que mantenerse en la operación, lograr los resultados que tienen, pero a la vez también tienen que transformarse y seguir creciendo, encontrar esas oportunidades para crecer, ¿ok? Eh, estoy convencido que la inteligencia artificial va a permitir lograr que las empresas logren conseguir los recursos que necesitan para poder transformarse y crecer, ¿no? A través de recursos, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Claramente la inteligencia artificial va a ayudar en temas de productividad, ¿sí? Tareas repetitivas, tareas que sean muy comunes, ¿sí? Van a poder ser solucionadas a través de soluciones de inteligencia artificial, ¿sí? Con lo cual vas a poder las personas van a poder liberar tiempo y capacidad para dedicarse a actividades más estratégicas, más tácticas y poder pensar y desarrollar. Otro tema que me parece importante también, me parece, es el tema de recursos, ¿no? Dinero. Para poder crecer, necesitamos también invertir. Y para esa inversión, si podamos usar soluciones de inteligencia artificial que nos ayuden a ser más eficientes, ¿sí? Eso va a permitir liberar capacidades, ¿sí? Va a poder generar mejor rentabilidad, con lo cual voy a poder invertir también en temas relacionados con crecimiento. Entonces, para mí definitivamente es una gran oportunidad, ¿sí? Que va a permitir generar innovación, ¿sí? En las compañías, y eso, para que eso suceda, claramente tenemos que estar conectados con una cultura de innovación que exista en las compañías. La tecnología por sí sola no va a generar la innovación, ¿sí? Eso tiene que estar complementado con una cultura de innovación en las compañías, si no, esto va a ser muy difícil que suceda. Muchísimas gracias, Aldo. Y digo, aquí me gustaría preguntarte también, Franco, de tu lado, ¿cómo has visto este tema y qué oportunidades y retos ves desde una empresa que genera este tipo de tecnología? Que se debe desmitificar todo el término de inteligencia artificial, porque las compañías, vamos a ver, es muy abrumador la velocidad con la que está avanzando para las empresas. Yo realmente creo que una forma muy sencilla de verlo es cómo el AI dentro de las empresas nos puede brindar eficiencia, ¿verdad? Que a nivel de tecnología, lo platicábamos ahora, termina siendo todo lo que hoy le llamamos IA generativa, que viene del ingeniero del lenguaje natural, que tiene todo el tema de éxito y digamos, pues se empieza a hablar mucho del tema después de GPT. Vemos una oportunidad para automatizar temas de servicio al cliente, procesos internos. Al final del día, muchas de las funciones que hoy hace una persona manual se pueden empezar a automatizar. Aquí definitivamente hay una gran ventaja y es que contra el otro tema de Machine Learning que ahora vamos a hablar un poco, en generativa no se requiere de tener una infraestructura de datos y un tema digital tan maduro, sino que se puede generar una integración entre los diferentes sistemas y aportar valor. Por ejemplo, un agente virtual que pueda dar soluciones de servicio al cliente, se puede conectar a un CRM, se puede conectar a un Service Desk, a un POS, eh, y generar una conexión de datos que al final no solo atienda a un cliente, sino que, no sé, prospecte un lead, vaya, suba ese lead al CRM o automatice, digamos, un flujo completo. Los retos más importantes aquí, al final del día, es cómo esto se implementa de arriba para abajo dentro de las compañías, cómo los roles y los procesos que ahora hablábamos, ¿verdad? Van a cambiar con la implementación de eficiencia. Y del otro lado, está toda la certeza de toma de decisiones. Es otro tema también que se puede implementar en las organizaciones, que es mucho más relacionado a Machine Learning y modelos predictivos, que prácticamente al final aquí sí se necesita una madurez de datos, un data lakehouse y unificación y limpieza de datos, pero podemos empezar a generar predictividad y certeza en la toma de decisiones que se hacen en las compañías. Hace muchos años se tomaban decisiones con poca data. Hoy, a través de la digitalización, se toman decisiones con Dashboard, Power BI y todo este tema. Pero viene una nueva etapa que es
cómo el AI empieza a tomar decisiones o ayudarnos a tomar mejores decisiones en las compañías porque tiene una capacidad mucho mayor a la que puede tener la capacidad humana. Entonces, al final, nosotros lo vemos de dos lados. Uno es tema de eficiencia y el otro es tema de certeza en la toma de decisiones y cómo una organización combinando ambas se convierte en un AI powerhouse, ¿verdad? Muy eficiente y muy certero en las decisiones que toma a nivel de negocio. ¿Cómo sientes que la inteligencia artificial también está cambiando una industria como la tuya? Digo, desde un puesto como te digo que llevas toda la parte de data y analítica. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Creo que en el panel anterior me gustó cómo resumieron el tema de por dónde empezar. Y creo que antes de hablar de estos temas que están muy de moda, muy fancies, hay que hacernos la pregunta de qué queremos resolver. Partir de un propósito, definir una estrategia, un plan de vuelo y al último, la tecnología. En nuestro caso, Grupo Icon se encarga de administrar las marcas de 7-Eleven, tiendas de conveniencia, estaciones de gas y servicio como Petro 7 y otras 2 marcas de logística. La compañía viene de una transición, venían operando por silos las marcas de manera independiente. Definimos una transformación, un mapa de ruta hacia 2030, donde empezaron a surgir estos conceptos y estas modas del AI, Gen AI, y creía el consejo y el C-Suite que con eso íbamos a transformar a la empresa y no es así. Definimos una visión a 2030, definimos una estrategia tecnológica, cultural y de procesos y empezaron a encajar los componentes como este tipo de tecnologías. En específico, hablando de AI o inteligencia artificial, el primer reto es cómo lo vamos a implementar, qué vamos a resolver y en nuestro caso es mejorar la experiencia de nuestros clientes, tanto en tiendas de conveniencia como en estaciones de gasolina. La AI tiene 25 años, antes se conocía como data mining, basada en modelos matemáticos, había perfiles como actuarios, ahora le llaman data scientists. Hay roles como intérpretes, artistas que pintan los datos, ingenieros, arquitectos, pero al final es la AI vive en los datos. Y si en ese plan de vuelo no tienen una estrategia sólida de datos, no va a funcionar. Y vamos a regresar al cliché de garbage in, garbage out, y así le metamos datos que no tienen certeza, confiabilidad, asertividad, pues no va a funcionar el algoritmo. Entonces, en nuestro caso, pusimos énfasis en esa estrategia de datos y analítica partiendo de un gobierno. La palabra es muy fuerte, pero al final ese gobierno define reglas del juego, define cómo vamos a cambiar la mentalidad de la gente. Decían que hacía falta el factor o el componente de cultura. En ICOL decimos incultura, que al final es falta de cultura, donde tenemos que homologar y permear el entendimiento de los datos a nivel organizacional. Desde la fuerza de ventas hasta el consejo tenemos que hablar el mismo lenguaje de datos. Ya logrando eso, entonces sí metamos AI, Gen AI, y bueno, hay que dar pasos, regresarnos los pasitos, limpiar la casa, poner todo en orden para entrarle ese tipo de tecnologías. Y un poco conectando lo que se dijo antes, creo que la diferencia principal es la velocidad en que se pueden tomar decisiones ahora, a partir de las capacidades que la inteligencia artificial genera. Y eso creo que es un cambio importantísimo, ¿sí? Y que está generando competitividad, ¿sí? Y eso genera a la vez, rompe las formas tradicionales en que hacíamos los negocios, ¿sí? Yo te puedo dar un ejemplo. Antes, nosotros con Unilever tenemos un modelo de operación del lado Solana donde tenemos visitas por default en base a una ruta definida. Claramente ahí hay oportunidades de eficiencia basados en cómo puedo generar, ¿sí?, rutas óptimas, ¿sí?, para entregas. Y nuevamente, regresando a mi comentario anterior, genero eficiencias que a la vez me permiten generar recursos para poder invertir en otras cosas, ¿no? Entonces, la velocidad de que
unas empresas pueden hoy tomar decisiones, esa es la ventaja competitiva, creo yo, que genera las soluciones o las herramientas que hoy están disponibles para todos. Eso es lo que hay que aprovechar para generar esa Te agradezco muchísimo, le digo, de aquí también quiero tocar un tema que estamos viendo muy importante dentro de esto, que es ya la parte humana dentro del tema de tecnología. Que aquí me gustaría pasar justo contigo, Jiménez, platicar esta colaboración que se está dando entre humanos y máquinas y poder conocer más de cuál va a ser el futuro de trabajo a partir de estas herramientas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente el futuro y la integración entre el humano y las máquinas, yo creo que es lo que nos está marcando ya, en efecto, nuestra realidad. La misma Organización Internacional del Trabajo señala que en los próximos años 2/3 partes de todos los trabajos a nivel mundial se van a ver influidos por este tema de inteligencia artificial. Y lo que a mí me llama la atención es cómo muchas veces hay cierta reticencia para todos los que están siguiendo también en línea este evento del uso de la inteligencia artificial cuando ya la usamos, ¿no? Cuando ya está en nosotros desde hace varios años. Un estudio publicado recientemente por la UNAM señala que más del 80% de la población en el mundo ya utilizamos todas estas herramientas en mayor o menor medida, aunque no lo sepamos, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles van a ser estos cambios? Porque creo que también en algunos eventos tecnológicos, pues siempre hay el miedo, no voy a perder mi trabajo porque me va a sustituir la máquina, pero no puedes perder el trabajo si es que no sabes utilizar a tu favor esa tecnología, ¿no? ¿Cómo utilizo esa inteligencia artificial como empresa, pero cómo soy mejor en mi trabajo al usar esa tecnología? Y ya lo vemos con resultados, porque las empresas ven incrementada su productividad en más de un 40% cuando utilizan estas herramientas. Y ahora voy efectivamente a tu respuesta también. No solamente se pueden tomar mejores decisiones y decisiones más rápidas. La inmediatez yo creo que es uno de los ingredientes pues fundamentales que tenemos para tomar decisiones. Pero yo no me quedaría solamente ahí, yo me quedaría en qué información estoy tomando en cuenta para tomar esas decisiones, ¿no? ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde vienen esos insumos? Esta información que utiliza, por ejemplo, todos los temas, las herramientas que Noam Harari dice no es una herramienta, la inteligencia artificial es un agente. ¿Por qué es un agente? Porque es capaz de tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, ¿qué información estamos usando? ¿Cómo se cuida esa información? ¿Esa información es completa? ¿Esa información es verídica? ¿Esa información está actualizada? Veíamos incluso en el panel anterior que mencionaban algo que me pareció muy, muy interesante. Ya no es lo trascendental de dónde viene esa tecnología se usa, ¿no? Venga de Estados Unidos, de China, de otros países, pero ¿qué información se usa para alimentar esa tecnología y cómo la estamos cuidando? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como empresa con esa información? ¿A qué nos vamos a enfrentar, sobre todo en los siguientes años? Pues que a esta tecnología que esté más presente en nuestros trabajos, pero también que nos haga más eficiente, porque como empresa eso queremos llegar a ser empresas más eficientes, que tomen mejores decisiones de una manera más rápida, pero también de una manera más segura. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, Jimena. Y digo, aquí también me gustaría poder platicar un poquito con Franco y que nos platique en tu punto, que de esta parte de la colaboración entre humanos y máquinas, cómo también lo están viendo desde el lado del proveedor. Sí, definitivamente, bueno, se tocaba un punto muy importante y es cómo facilita y cambia, ¿verdad? El rol que hoy tienen las personas en cada una de sus posiciones. Al final, todavía hoy vemos muchos trabajos operativos. Entonces, yo creo que es una evolución definitivamente del trabajo. Al final, hoy una realidad que mucha gente decide ignorar es que más del 90% realiza un trabajo que no le gusta. Y yo creo que tenemos la oportunidad realmente a 10, 15 años de que esto genere un cambio radical, ¿verdad? ¿Cómo podemos dejar el trabajo muchísimo más manual, ¿verdad? A las máquinas y a la computadora y aprovechar la creatividad humana, el razonamiento y habilidades mucho más profundas que tenemos. Al final es un reskilling como sociedad y como región, como Latinoamérica, como México, realmente existe la oportunidad de
romper muchísimo brechas sociales si hacemos un reskilling correcto en el momento correcto. Si no lo hacemos también es un reto porque aunque queramos decir que no va a eliminar trabajos, no es la realidad. Yo sí creo que va a eliminar una gran cantidad de los trabajos que hoy existen. Sin embargo, el trabajo evoluciona. Esto ha pasado en N veces en las revoluciones de tecnología, pero sí tenemos que estar listos como sociedad. Yo creo que es una alianza también público-privada de entender cómo generar esa alianza máquinas, humanos y cómo más bien lo utilizamos en favor del humano para hacer un enhancement del trabajo que hacemos hoy día a día. Una recomendación es para poder vender este tipo de paradigmas de AI en AI dentro de sus empresas, busquen un proceso a mejorar. Busquen si es un tema de eficiencia operativa, en tema de incrementar el revenue o de abrir nuevos negocios. Creo que parte de la estrategia que comentaba, el eslabón final es el business value. Es lo que persigue el CFO, el CEO y todo el C-suite. Si logran identificar un proceso donde se demuestre que hay una cantidad de humanos haciendo algo repetitivo, ahí es donde hace Pete el tema de AI en ella. Y el business case va a ser muy claro. Tantas horas, en nuestro caso tardamos en dar de alta un producto en nuestro catálogo, 20 personas, 4 días a la semana, son 800 horas. ¿Qué pasa si lo automatizamos en una herramienta? Se reduce en un 80%. El CFO va a preguntar, ¿me estás diciendo que con esto no voy a ahorrar el 80% de tiempo y dinero? Sí. Y ahí está, es autovendible. El buy-in, ese es el secreto. De estrategia, el business value. Cómo vender internamente este tipo de proyectos. Buenísimo comentario, Guillermo, y creo que lo van a apreciar mucho para saber de qué manera se va a estar utilizando. Y digo, también de este lado, Jimena, para cerrar este bloque, me gustaría preguntarte en otro punto muy importante dentro de esto y que seguro va a haber mucho la duda, y es el tema de privacidad y ética con la inteligencia artificial y que nos puedas platicar en esta parte el balance entre innovación y regulación. Yo creo que ese es el tema porque al hablar de inteligencia artificial no solamente debemos de hablar de tecnología, debemos de hablar del necesario balance que debe existir entre innovación también y regulación, entre innovación y uso ético de la información. En un estudio que se hizo por la empresa Salesforce con más de 14 países, entre ellos México, pues uno de los datos que apareció es que más del 70% ya de los consumidores empiezan a estar preocupados en cómo se utiliza su información en el tema de inteligencia artificial. Y aquí pues hay varios modelos que se utilizan en donde la ética debe de formar un papel fundamental en el uso de estos datos. ¿Y a qué me refiero? Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos y la regulación, la ley de privacidad del consumidor de California, que señala pues esta posibilidad que tienen los consumidores de quedar fuera de las listas donde se vende su información. Pero por otro lado tenemos pues una regulación muy amplia, muy puntual, la regulación europea y no solamente con el GDPR, sino con la Ley de Inteligencia Artificial de marzo del 2024 y que si tenemos flujo transfronterizo de datos pues con Europa, también como empresas en México la debemos de cumplir. Y yo solamente resaltaría 3 aspectos que me parece importante señalar. El primero de ellos es la legalidad y transparencia que debe existir en el uso de inteligencia artificial. Si nosotros estamos usando herramientas, ¿cómo se lo decimos a nuestros clientes? Que sepa exactamente qué alcances voy a tener, cómo voy a usar, qué productos estoy esperando para que haya esa transparencia y algo pues bien importante, la explicabilidad, ¿no? Cómo le explicamos de una manera sencilla, de una manera accesible. Los abogados tenemos mucha fama de que luego no nos damos a entender, pero se lo debemos explicar de una manera muy accesible a la gente qué estamos haciendo y en qué estamos utilizando bajo un principio que los países democráticos debemos de tener, que es la transparencia, ¿no? El segundo, derecho a la no automatización. La última instancia la tiene una máquina. El derecho de que si yo estoy utilizando para calificar mis perfiles, para hacer determinados procesos, para entablar comunicación con una máquina, es la última palabra, la tiene ese sistema. La Unión Europea nos dice no, debe de ser una persona quien
puedes recurrir después de la máquina si es que una valoración quieres que te la expliquen o quieres saber los datos que se emplearon para acceder o no a ese servicio. Y el tercer ingrediente que me gustaría resaltar bajo esta legislación europea es el tema de ciberseguridad. ¿Cómo estamos protegiendo esta información? México tiene 66% de los intentos de ciberataque en toda la América Latina y es uno de los países pues, con más intentos de ciberataque en el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y me refiero y me remito efectivamente, desde que no dejemos todas las bases de datos con toda nuestra información abierta, que tengamos diferentes medidas de seguridad acorde con la información que estamos usando y definitivamente pues la clasificación que hacen estas leyes europeas, sobre todo esta ley de marzo de 2024 que clasifica los niveles de riesgo en riesgo moderado, no es igual tomar estas aplicaciones para llegar puntualmente a un evento que por ejemplo el reconocimiento facial, que ya en México se está usando pues de manera más frecuente, o la vigilancia masiva, ¿no? Que ya son riesgos elevados que requieren otro nivel de protección. Y pues México, ¿dónde queda? México todavía tenemos que actualizar muchas leyes, la Ley Federal de Protección de Datos, como ustedes saben, es del 2010, pero sí tenemos que poner a la ética en un punto fundamental. Organizaciones como la que ahora estoy colaborando, el Banco Mundial, tiene su propia regulación de privacidad, datos y ciberseguridad. Entonces, toda la información en los más de 11,000 proyectos de investigación y de colaboración que tienen con los 189 países miembros tiene su propia legislación, en donde la ética y el uso responsable de la información juega un papel fundamental. ¿A qué le debemos de apostar como empresas? Démosle confianza a nuestros clientes. Démosles confianza de cómo estamos manejando la información, qué alcance va a tener esa tecnología y sobre todo cuáles son las posibilidades que tienen como clientes de acudir con nosotros y que los podamos manejar éticamente pues toda esta información. Muchísimas gracias, Jimena. Y creo que llegaste a unos puntos muy buenos que vamos a estar tocando en el siguiente bloque y nos va a dar mucha apertura para ello, que incluso viendo el tema de que decías de cómo toma la inteligencia artificial para la toma incluso de decisiones al final, pues está existiendo no solo para la toma de decisiones y es donde empiezo el segundo bloque con quien me gustaría empezar es contigo, Aldo, en esta pregunta, que es justo el futuro de la inteligencia artificial generativa. ¿Lo vemos como oportunidad o como amenaza? Bueno, un poco algo similar que se comentó en el panel anterior, ¿no? Más que futuro, ya es un presente, ya lo estamos viviendo, ¿correcto? O sea, claramente el futuro genera oportunidades y retos y riesgos, ahorita propicio por eso, eh, pero sí creo que es algo que tenemos que empezar a adaptar desde ya. Ya lo estamos viviendo, ¿no? Comentaban hace un ratito en la relación de tecnología y humano, ¿sí? Y el riesgo que eso podría traer en algunos trabajos, ¿no? Claramente tenemos que estar conscientes de el impacto que trae la inteligencia artificial generativa, sobre todo, ¿no? Les doy un ejemplo. Nosotros teníamos un service desk que hace algunos años eran personas que estaban pues en diferentes países atendiendo a las personas, contestando las llamadas. Ese se cambió por un chat, luego se centralizó y hoy ya y teníamos diferentes service desks y trabajo en Unilever, una empresa global, en diferentes partes del mundo. Hoy prácticamente todo está centralizado en India, ¿sí? Y la persona, el usuario interactúa en español, pero no necesita ya hablar inglés para que pueda recibir el soporte por un tema de su computadora, por un tema en la red, etc. Entonces, ya tenemos que estar conscientes de las capacidades de inteligencia artificial trae y poder adaptarnos a ese tipo de cómo va a evolucionar y cómo va a cambiar nuestro trabajo, ¿no? Otro concepto, los digital employees, hoy cada vez van a aflorar más, ¿sí? Entonces, hoy procesos que implican interacción con muchas personas por conocimiento que se ha esparcido en diferentes personas, eso hoy se facilita, ¿sí? Teniendo esa capacidad de las capacidades que la inteligencia relativa puede generar. Ya no necesitamos que todo el conocimiento esté en diferentes personas, en diferentes puntos, sino que pudiendo integrar todo a nivel políticas, documentación, espacios internos, ¿sí? Todo eso puede habilitar que las personas puedan entender y accionar mucho más rápido a partir de la claridad de que esos procesos pueden generar, ¿no? Entonces, yo siento que va a ser una oportunidad.
retos tenemos, como comentaba Jimena, de la privacidad de datos. Los sesgos es algo que también tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque los modelos aprenden en base a la data que está históricamente, pero si esa data está sesgada, pues las decisiones van a estar basadas en esos sesgos, ¿no? Y ejemplos son cuando se empezaron a iniciar procesos de reclutamiento, ¿sí? Con inteligencia artificial, pues los candidatos ideales eran los hombres, porque en base a la data histórica era lo tía. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, y creo que lo importante ahora es que la última palabra sigue siendo de un humano, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante estar conscientes de eso, ¿sí? Y, y por ahora, ¿sí? Tener esa conciencia, saber usar la inteligencia artificial generativa a nuestro favor, ¿no? Programación, eso es algo que hoy te vuelves un experto en programación para que puedas detectar lo que la máquina está generando bien o mal, o mejor no le entres, porque si no, el código va a estar pasando. Entonces, espérate de que. Guillermo, de tu lado, quisieras decir algo más sobre esta parte. Sí, nuevamente, separar los paradigmas. AI tradicional, que es para predecir, prescribir con base a información, datos y todo lo que hemos venido trabajando los últimos 20 años. Y el Gen AI, que debe usarse para dos propósitos en particular: generación de contenido y digital workers, sustituir o ayudar a esas personas a hacer más eficiente su día a día. Separar. Si quiero yo ver un análisis histórico, forecast, segmentación, predicción del churn, me voy a la AI tradicional. Si quiero generar contenido de marketing para aplicaciones móviles, para e-commerce, ahí es donde hace fit Gen AI. Si quiero reemplazar algo sistemático con un digital worker Gen AI. Ahora, no es una varita mágica. Al final el humano tiene que enseñarle a esa tecnología cómo interpretar las preguntas, cómo responder y entrenarlo. Y al final el juicio experto. La máquina me podrá decir, ofrece esta promoción de Tecate Light con bocados y el periódico El Norte. Al final debe haber un área, una persona de marketing, promociones que dé el check. Todavía creo que no estamos, o no está tan madura esta tecnología como para delegar la decisión final. ¿Alguien quisiera abordar un poquito más en esta parte o puedo pasar también con la siguiente pregunta? Perfecto. Pues justo también hablando mucho, hemos estado tocando el tema de datos, que es justo con lo que quisiera continuar, que es la parte de la inteligencia artificial y las decisiones estratégicas, que ya justo nos comentaba Jimena de esta parte que al fin la última decisión la tiene que tomar el humano. Pero quisiera preguntar dentro de esto, ¿cuál es el rol de los datos en el futuro o presente, como nos ha mencionado también Aldo, dentro de esto? Muchas gracias. Yo creo que los datos son el elemento estratégico que va a hacer que funcione bien o no esta tecnología. Hablando de los sesgos, efectivamente no me dejaría con que esta tecnología está funcionando bien, sino tener las auditorías que se hacen para evitar esos sesgos que incluso ni siquiera son sesgos humanos o voluntarios que se hacen, sino son sesgos históricos, estos procesos de evaluación de currículum, por ejemplo, que descubrieron después que estaban sesgados y tuvieron que bajar este sistema, pues porque ante circunstancias iguales daba preferencia a los hombres y no a las mujeres, ¿no? Y esto son sesgos históricos. Ahora bien, estábamos hablando desde el primer panel de cómo competimos con la máquina en información. Híjole, no vamos a poder competir. ¿Por qué? Porque es una cantidad de procesamiento de información inmensa, ¿no? Que apenas estamos viendo potencialidades y que seguramente va a ir avanzando conforme estemos hablando el día de hoy, el siguiente mes, el siguiente año, de maneras agigantadas. Y les pongo un ejemplo, ChatGPT, 100 millones de libros. 100 millones de libros en muy poco tiempo. ¿Cuántos libros, si cada uno de ustedes dice, yo soy lector, no, me gusta leer, si leyéramos en nuestra edad adulta un libro a la semana, bien leído, bien analizado, un libro, leeríamos entre 3,000 y 4,000. ¿Cómo vamos a competir con ese procesamiento de información? Pues no, competencia en el nivel técnico no se puede, pero también tenemos, pues, los seres humanos soft skills.
Y entonces, pues la invitación está a que utilicemos todos estos agentes para beneficiar, para hacer más productiva la empresa, para beneficiar nuestra actividad, para hacernos también mucho más eficientes nosotros en nuestra actividad, pero cuidando pues también el uso que tenemos de esta información y pues utilizándolos como eso, como una herramienta, como un agente en el que podemos trabajar de manera colaborativa. Y el GenAI, recordemos esta última publicación de Harvard Business Review que dedica todo el Embracing AI at Work y señala pues precisamente todo eso, cómo lo podemos hacer más eficiente, todos estos niveles tecnológicos para lograr pues niveles de productividad mejores. Los datos es el insumo de estos paradigmas. Si no tienen datos, si no tienen cierta limpieza, asertividad, estructura, no va a funcionar AI ni GenAI. Dentro de esa estrategia les recomiendo el primer paso, establecer un gobierno de datos, que se puede dividir en dos. Lo que son los datos maestros per se, lo que identifica nuestro negocio, nuestros productos, nuestras locaciones, nuestros clientes, nuestros empleados, y después los datos transaccionales, que son los eventos, las ventas, los pedidos, los inventarios. Si no tienen una claridad de con qué datos cuentan y no le dedican tiempo a la limpieza, a la estructuración, no van a poder avanzar en este tipo de paradigmas. Acá en ICON tenemos el apoyo top-down, donde el primer paso es gobernar los datos, después integrarlos, procesarlos, para exponerlos y democratizar en toda la organización el uso de los datos. Y ya después pensaremos en AI y GenAI. Si hay una secuencia lógica, no empiecen con la tecnología y estos paradigmas sin antes revisar el insumo que son los datos. Y si puedo agregar algo, creo que el tema de los datos, pues, como decía Guillermo, hoy es uno de los activos más valiosos, ¿no? Hoy la realidad de los mercados es que tenemos más datos, ¿no? Y la tecnología me permite procesar esa data. Y no solamente datos estructurados. Por ejemplo, hoy nosotros podemos tomar una foto en el anaquel en un supermercado, ¿sí? Y poder confirmar en un tiempo mucho más rápido de lo que antes nos tomaba, ¿sí? Porque anteriormente teníamos que hacer unas personas que se desplazaban al supermercado, levantaban una encuesta y veía qué productos teníamos disponibles en el anaquel o no, y en base a eso calculábamos el share of shelf que teníamos por ahí. Hoy eso se reemplaza con una foto que se toma por el promotor, que es en el punto de venta, y a partir de ahí genera un procesamiento, y a partir de algoritmos genera recomendaciones de abastecimiento, ¿sí? Basados en no solamente información de nosotros, sino también de la competencia, que está en el punto de venta de esa información pública. Entonces, los datos se volvieron un activo importantísimo. Mientras más acceso a datos tengamos, se vuelve y mejor uso le demos a esos datos, ¿sí? Cómo tomar decisiones nuevamente, regresando al tema de decisiones ágiles, ¿sí? Y estratégicas para generar mayor crecimiento, ¿no? Y generar valor. Sí. Solamente para contextualizar todo este tema tan importante de datos, señoras y señores, menos de la mitad de las empresas en México tienen una persona o un departamento responsable de datos. Si pasa algo con los datos, no sabemos ni a quién, ni a, ni a quién. No, legal cuando lo tienen bien estructurado, pero es menos de la mitad. 48% de las empresas en México no han tenido ni siquiera plan de capacitación. O sea, adentro no saben qué, cómo, cuándo, qué debo de hacer, me llega un dato, a quién le corresponde, está bajo mi resguardo, no sabemos, 48% de las empresas. Y 77, ojo, me estoy yendo con cifras oficiales, con datos, exacto, 77% de las empresas oficiales en México no tienen un plan de contingencia si hay una fuga de información. O sea, no sabemos qué hacer. ¿A quién le digo? Si es que nos damos cuenta, y ojo, si pasa algún tema, alguna fuga, algún mal manejo de datos, ¿saben cuál es el tiempo que nos enteramos en promedio en las empresas en México? No estoy hablando de las grandes, con infraestructura y presupuesto, sino de normal. Nos llegamos a dar cuenta hasta de entre los 6 meses después de que pasó. Y eso, pues eso nos deja en una situación, ojo, hay que poner atención a quién se encargan los datos, a quién le vamos a dejar la responsabilidad,
y sobre todo al tema de seguridad de la información. Sí, yo aquí veo un tema muy importante, es que hemos hablado mucho de la preparación de los datos, la necesidad de tener una infraestructura para poder utilizar, pues, dividiendo la generativa de los modelos, pero no hemos hablado mucho de la ventaja competitiva a mediano y largo plazo, ¿verdad? Que puede generar toda esa estructura de datos. Cuando empezamos a hacer estos modelos internos con grandes o medianas cantidades de datos, empezamos a perfeccionar y perfeccionar y perfeccionar el modelo. Hablábamos de cómo las compañías cada vez más van a tomar decisiones con la ayuda del AI, Machine Learning y toda esa certeza de la toma de decisiones. Y al final eso va a venir de los modelos entrenados con la data del negocio. Entonces, como por ejemplo una compañía de logística va a ser mucho más competitiva si tiene un modelo más refinado en su asignación de rutas que otro. Y ahí es donde apremia mucho realmente empezar ya. Y yo entiendo que hay una estructura previa, pero el que empiece hoy, en 2, 3 años, va a tener un modelo mucho más eficiente para generación de demanda, para churn, para riesgo, para lo que sea, con datos propios, ¿verdad? Y ahí es donde se empieza a generar una ventaja competitiva. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que se habla, hay una necesidad de preparación de los datos, seguridad, pero también debemos entender cómo utilizar los datos como la ventaja competitiva a un mediano y largo plazo. Me voy a regresar al comentario de Jimena un poco. El tema de la persistencia, la protección, la recuperación, qué debo vigilar de no exponer de mis clientes, eso se ve en gobierno de datos. Y no es más que un documento donde pones las reglas del juego, lo socializas con tus equipos de TI, legal, infraestructura, y sobre eso trabajamos. Suena algo complicado, pero no lo es. Es mucho de socializar, cabildear y documentar. Y al final es, si voy a recolectar información de 2 millones de clientes, asegurémonos todos en la compañía de no exponer el correo electrónico, no exponer el teléfono, no exponer el método de pago, y eso es gobierno. Eso es lo ideal, ¿no? Y que a todos dentro de la empresa les quede claro cuáles son los objetivos, ¿no? Y cómo lo estamos haciendo y qué creen también a los clientes. Cómo se los decimos de una manera fácil, de una manera accesible, que su información está bien protegida. Así es, hay una estadística de Price Waterhouse, dice que después de cada intrusión y robo de datos, las empresas pierden en promedio 29% de sus clientes por la desconfianza. Entonces, para compañías como Icon, Coppel, todas las que tiran alrededor del cliente, pues ese es un impacto muy grande. Bueno, hemos hablado muchísimo de la parte de los datos. Definitivamente nos falta hablar de persona, procesos, ¿verdad? Y también lo hablamos al principio, la intención, ¿verdad? La estrategia del por qué implementar inteligencia artificial. Al final hay unas industrias que se van a ver más impactadas hoy que otras. Yo hablaba con uno de los directores de uno que es cliente de CREA y de uno de los BPOs más grandes de Latinoamérica, donde vemos un gran impacto en todo el tema de call center, eh, donde 2, 3, 4 años es muy posible que estemos hablando por teléfono con un agente y sea realmente un robot. Entonces, ¿cómo ven ellos su evolución, verdad? Definitivamente no van a pasar de hoy de 12,000 agentes que tienen en call centers a cero en un día, pero cómo van evolucionando, cómo primero estamos integrando inteligencia artificial para la calidad de los datos, después automatización a nivel de chat y ya finalmente se puede integrar en voz. Entonces, al final es un plan, sí es paulatino, pero sí hay que estar viendo hoy cómo se va a ver mi negocio en 3, 4, 5 años, porque lo que sucede es que si la competencia sí lo ve hoy, se va a volver muchísimo más eficiente que nosotros. Esa es la realidad. Puede ser, no son 6 meses, tal vez son 2, 3, 4 o 5 años. Y si no es la competencia, también van a surgir startups que hoy están desde el core haciendo productos con inteligencia artificial. Yo hablaba con el director de CBPO, por ejemplo, hay muchos SaaS en Silicon Valley de agentes virtuales de call center de llamada. Y si ellos salen con un producto muy efectivo, al final los call centers hoy se van a volver distribuidores del SAT, ¿verdad? Y entonces, ¿qué valor está otorgando el call center? Finalmente, el SAT va a ir directo al cliente.
Y eso es un ejemplo de muchos, ¿verdad? Entonces yo creo que desde cada negocio hay que entender dónde sí está en riesgo el valor del negocio y dónde no es el valor del negocio, pero hay una oportunidad de eficiencia. ¿Alguien quisiera agregar algo más dentro de esta parte? Súper. Pues digo, contamos con un par de minutitos por si alguien tiene alguna pregunta que pueda levantar la mano en caso de. De este lado tenemos algún micrófono para poder partirles. Y preguntaba enfocada y quizá me que la está tratando todo el mundo, tomando las palabras en la ley que dice en Europa que vamos a avanzar. También toma a mí que era importante que me gustaría que se le preguntara el tema de sustentabilidad, porque realmente el poder de compra de la inteligencia artificial deja mucho que desear porque el calentamiento de las computadoras y vida y todo eso está poniéndose en vida precisamente en ese poro de ese. Por otra parte, los chilenos van muy avanzados, ya tienen una ley muy avanzada, están regulando y todo se quitará. Pero en México siento que están todavía un poco... porque eso me trata ahí de sobre la sustentabilidad de las leyes están con esa. La segunda aquí está queriendo mayor punto o ventaja sobre la inteligencia artificial. Yo tengo ahí unos datos en la parte de la Edicta América, que está haciendo un éxito impresionante porque comentaban por ahí del virus, parte del virus sale en la cocina. También cuánta comunidad puede tener un médico y tomar una decisión en un momento de una operación cuando mi inteligencia artificial le paga mi punto de vectores o no sé. Por otro lado, también lo que es que se aproximan en la B. Y tienen que la inteligencia que crear esa para también ya con humanoides, se llaman cosas así, donde ya tienen un símbolo de información generada. Los talleres que están resultando, por de alguna manera, es que están avanzando y el impacto que tanto viene en la sociedad. Se le ha dado prioridad al avance tecnológico y el tema de la sustentabilidad hasta ahora se le ha dejado de lado. Me parece sumamente importante que tengamos conciencia sobre todo quién controlan estas tecnologías de inteligencia artificial, en manos de quién están. Es del sector privado, pero de quiénes y estos quiénes, ¿dónde están? Finalmente, del desarrollo que se tenga de ahora, noviembre del 2024 en el futuro, pues va a depender también lo que los demás países tengamos acceso. Y eso creo que es importante no perder de vista que todo esto que estamos hablando de, de temas de inteligencia artificial, de temas de innovación tecnológica, tiene que ser para el bien de la humanidad. Y el bien significa no solamente para los humanos evitar sesgos, evitar temas de discriminación, pero también qué papel van a tener los gobiernos en el futuro de la inteligencia artificial. Eso me parece fundamental. Y el tema de regulación, coincido totalmente. En México se ha quedado con un tema de que la tecnología va mucho más adelante que los temas de regulación. Nuestra ley de datos es de mediados del 2010, entonces ya tiene 14 años, tema de inteligencia artificial, pues ni siquiera se ven, ni siquiera vislumbrados los principios, inteligencia en la nube, trabajo, innovación, todo eso nada se menciona. Entonces tenemos cosas como muy básicas y próximamente quizá pues un cambio también institucional muy importante de bajo quién queda la responsabilidad del manejo y de la supervisión de los datos personales en posesión de los entes privados. Sin duda vendrán cambios muy importantes y ahí creo que es aún más fundamental que cada una empresa tenga un uso ético y lo pueda transmitir a los clientes para generar confianza. Y revisar efectivamente estos documentos sencillos que no tienen que ser complicados, que tienen que ser como bases de principios en cómo se está manejando la información, hacerlo pues totalmente transparente hacia el interior, pero también hacia el exterior con los que estamos trabajando. Y bueno, pues de las iniciativas, hay varias iniciativas actualmente, tanto en el Senado como en diputados, pero bueno, pues no me gustaría hablar de ellas hasta que no estén aprobadas, porque, y ustedes saben, el proceso legislativo, más en los países latinoamericanos, pues es muy particular y muchas veces de las iniciativas a lo que queda aprobado, pues hay un salto bien grande, pero ya le estaremos viendo seguramente a finales de ese año. A mí me gustaría agregar, y puedo, por el tema de la sustentabilidad, y creo que es un punto, justamente hablando de riesgo, ese es claramente uno de ellos, pero creo que también nosotros tenemos una responsabilidad, y la ventaja creo que tenemos es que los grandes proveedores de soluciones
y también están conscientes del tema de estabilidad y están trabajando en eso. Microsoft, Salesforce, Amazon, todos ellos están teniendo también targets de reducción de huella de carbono, disminuir el footprint. Entonces, el mina que nosotros somos clientes, pisamos eso, creo que también juntos vamos a disminuir ese paso, ¿no? Y respecto a las industrias, sí, claramente una de las lecturas más importantes es que el tema de medicina es donde mayor avance puede haber. Yo diría en general todo el tema de desarrollo, research and development, ¿no? Entonces, en esa caricatura nosotros en la idea, por ejemplo, es donde estamos buscando tener mayor oportunidad de sacar beneficio de todo lo que la inteligencia creativa nos puede ayudar. Entonces, eso va a acelerar también el rendimiento que ha tomado mucho tiempo, ¿ok? Obviamente, teorías hay que validar, claramente no por ahí se pueden lanzar, pero creo que por ahí también viene grave en el caso. Creo que está preguntado que toma esa Casiela. Bernardo, representativo a su vida de la adultez. Pero los países latinos tienen un poder más allá solamente el tema de ETA, porque los gobiernos, bueno, para con los gobiernos latinos y la parte que tira en la desinformación es una de sus mañas más fuertes para ganarle dio a controlar el país, sea para bien o sea para mal. Pero llegarle al pueblo pobre, ver la mayoría de la gente, lo que hacen ellos, y al final, al no darles reinformación, nosotros ponemos en el 10% o 15% de las empresas que pueden tener, o medianos grandes, podemos generar esta en la gente, pero al final, ¿cuánto podemos hacer ese resultado? Realmente creo que este tema es de preocupación, o sea, que acabo la necesidad, la pobreza es la que lleva a aprender la ética. Pues creo que vos esto por allá y no sé si me di a entender bien, pero al final tener eso todo donde con más grande el uso correcto o no era incorrecto, vivo, teta tepear. Por ejemplo, la tecnología. Y entonces llegaron para quedarse. Las pistas llegaron para quedarse. Ahí la hizo, Baker, Dios, y Waypol y todo lo que está pasando de eso, pues, Tom. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse, no venía ni llegar. Pero eso es la realidad. Entonces, ¿qué puede que se haga con este 87% de la gente que el gobierno no nos apoya? No hay un apoyo ético, no hay un apoyo de cultura. Tenemos más como países latinoamericanos, de hecho, en estas encuestas que se han levantado sobre el interés de los datos con los clientes y que lo que les compartí que reflejaron que el 70% pues tiene un interés de datos, pues sí hay diferencia con los países latinoamericanos porque digamos que no estamos, tenemos otras prioridades o hemos tenido históricamente otras prioridades que no es el uso de la información. Y esto es precisamente una de las cosas que más nos atrajo para dedicarnos jurídicamente a este tema, ¿no? Cómo poder hacerlo más allá y poder proteger también y tratar de contribuir este balance necesario entre todo lo tecnológicamente posible es éticamente deseable y vemos que no. Entonces ahí es donde entran los principios éticos, ahí es donde entra la regulación y en nuestro paso por la 64ª legislatura, una de las iniciativas que presentamos, que fue aprobada y que está ya en la Ley General de Educación, es enseñarle transparencia, protección de la privacidad y datos a nuestros niños. Y creo que esa responsabilidad la tenemos todos, no solamente las empresas, no solamente los gobiernos, también las tenemos en las familias. ¿Cómo estamos enseñando también a los chicos, por ejemplo, a convivir con la tecnología, ¿no? Porque en Alemania y en Francia se dan como una asignatura en escuela básica para que los niños aprendan la interacción que ahora se da más natural, pero también con responsabilidad, ¿no? Hasta donde, por ejemplo, los proveedores de comunicación, como en Francia, no te instalan un sistema de Internet donde hay menores a menos que tengas los sistemas de seguridad y los filtros y todo lo que nos falta hacer, porque eso como que en nuestros países pues como que no se ve como algo prioritario, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Pues que esa información llegue a más personas, que seamos más conscientes
pero yo quiero hacer hincapié en algo que acabo de leer, AI Needs You, en un libro muy interesante de la Universidad de Princeton que está editado en 2024, y dice, no es un tema solamente de un factor de responsabilidad, es un tema que tenemos que llegar y que tenemos que empujar y que tenemos que, digamos, hacer que todo funcione, no solamente sector privado, pero también sector público. También le corresponde una responsabilidad bien importante a los gobiernos, pero también a todos los que estamos aquí presentes, a todos los que estamos no solamente en el sentido de la empresa, sino también en nuestras familias y en el tema de formación que tenemos en nuestros hijos. Mi nombre es Miguel Torres, yo soy de NEC Group y me gustaría un poquito complementar lo que menciona tanto Ximena como Guillermo. Nosotros en el quehacer diario que tenemos con las organizaciones ya hablamos de una gobernanza de inteligencia artificial. Va apalancado precisamente con la estrategia de gobernanza de datos, porque una parte es el dato estructurado, que es todo lo que viene hablando ahorita, pero por otro lado también estamos hablando de datos no estructurados. Esa data no estructurada que a veces vive en los OneDrives, que vive en los Google Drives, que vive en los correos electrónicos, que no necesariamente tenemos visibilidad. También en su momento la inteligencia artificial puede tener acceso a esta data. Y tienes que no solamente hacerlo de una manera previa, sino en el momento en el que está operando la inteligencia artificial, tienes que tener un control o una metodología que te permita que esa inteligencia artificial no brinque esa barrera y tenga acceso a información que en algún momento puede comprometer su negocio. Muchas gracias. Sin duda, la inteligencia artificial también va a requerir gobierno y un tip es, si tienes una buena política de gobierno de datos, esa se puede extender a la inteligencia. La puedes complementar o reutilizar. Sí, de forma pues muy breve, vamos a ver, yo veo una conclusión importante en el tema de ética, de una de las preguntas también es importante abordarlo. Sí estamos en responsabilidad como personas, como compañías, gobierno, al final es público, privado. Yo sí creo que mucho empieza con la transparencia. Modelos open source, por ejemplo, en los grandes modelos de lenguaje natural, debemos entender dónde está la información para realmente evitar sesgos. Entonces, al final, como compañías, como personas y también como país, buscamos entender toda esa información de dónde viene y qué intención, como decíamos ahora en la pregunta, para bien o para mal, pero puede ser desinformación. Eso es definitivamente yo creo que de una capa muy arriba. Y después el cómo implementar inteligencia artificial dentro de las compañías, pues al final del día, sí, definitivamente hay una estructura de datos, hay una gobernanza de datos que hay que entender. Yo desde el lado de implementación, por las implementaciones que hemos hecho y los retornos de inversiones que vemos y cómo vemos modelos de negocio cambiando, yo sí lo veo con mucho más urgencia o velocidad. Sí tiene su complejidad, sí tiene su riesgo, pero la realidad es que en 3, 5 años vamos a tener los Ubers, los Facebook, los Airbnbs, o sea, las startups que van a ganar la compañía hoy tradicionales que no adopten la tecnología. Entonces, hoy como una compañía, llamémosle tradicional o ya con un tamaño y un mercado, ¿cómo se pueden hacer ese cuestionamiento desde la dirección para entender dónde pueden realmente tomar una ventaja competitiva? Obviamente, tomando todas las precauciones y todo el camino correcto y haciéndolo de forma paulatina. Muchas gracias. Yo terminaría con privacidad, seguridad de la información y también transparencia en el uso que tengamos de la tecnología. Y no seamos del 50% de las empresas que no tienen un departamento o una persona encargada de los datos y desinformación. Tengamos toda esta claridad que parece muy sencillo, señores, pero pues es poco en el país. Y empecemos por también capacitar a nuestro personal. En efecto, no podemos dejar tanta cantidad de información tan delicada pues así abierta, ¿no? Y que no tengan ni siquiera contraseña en las computadoras y demás. Yo creo que son pequeñas acciones que podemos ir implementando para precisamente comenzar en nuestra organización y poder transmitirlo a los clientes y bueno, pues invitarlos a todos a que estemos atentos a la regulación que va a venir y a los cambios que van a venir, seguramente en materia de datos personales en posesión de los particulares. Pues mi recomendación, conclusión, empiecen por el principio, busquen un caso de uso,
una eficiencia operativa, una nueva fuente de ingresos. Ya que lo tengan bien digerido, empiezan a pensar en tecnología y en cómo implementar. Si no, se van a perder y van a empezar a quemar plataformas y herramientas. Coincido con lo que dijo Guillermo ahorita, un poco para concluir es, todas las tecnologías de inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa ya son una realidad, ¿sí? Hay que adoptarlas, hay que hacerlo con responsabilidad, como comentaba Jimena, y el tema de privacidad, el tema de seguridad y cuidado con los sesgos. Y creo que seguir los procesos de cyber me parece que eso se puede muy relevante, pero ya tenemos que empezar a adoptarlos, ¿no? Y coincido, creo que las capacidades que nos da de solución son bastante amplias. Hay que encontrar cuál va a ser el case correcto, el use case correcto sobre el cual poder adelantar, ¿sí? Pero es un hecho que ya tenemos que salir. Justo por coincidencia, ayer tuvimos un evento interno entre Unilever, hablando de la estrategia hacia el 2030, y claramente toda la tecnología, todo lo que la inteligencia artificial nos puede dar, va a estar embebido en esa visión de 2030 que estamos hablando. Entonces, es una realidad que todos tenemos que empezar a adoptarlo con los cuidados básicos.